Y aprovecho de dar la bienvenida al periodista invitado de hoy, Pedro Yo García pensé, yo pensé, Otero. Bienvenido, Pedro. bueno, muchas gracias. Yo pensé que íbamos a hablar justamente de psicología social y de opinión pública, y de todas esas materias y de sociología de la comunicación, sociología política, Pues, introducción a la sociología. Forman parte del marco bueno, teórico, ¿no?, de la carrera. exacto, está muy bien, pero en principio, ¿cuándo te graduaste en la Católica? ¿Qué has hecho? Y entonces, bueno, brinca para esto, porque ellos son estudiantes de tercer semestre y tal vez le cuesta un poco, ay, ¿para qué yo tengo que ver psicología social en mi carrera? O sea, ¿te alimentó, te dio algún marco comprensivo, algún tema más que otro? Sí, 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 De sí, manera sí, sí, queda que tú le perfecto que yo puedas cuente decir la a historia, ellos, queda perfecto que yo cuente la historia y después cuente por exacto. qué las carreras que ustedes van a ver, que forman, como yo digo, parte del marco teórico de la formación de un periodista, son importantes. Exacto. Y que a lo mejor a Bueno, a ver, ti, tú no yo tuviste la en periodismo, oportunidad de que te contaran eso cuando estabas estudiando, pero vamos a allanarles un poco el camino a estos jóvenes. bueno, miren, yo les voy a mostrar un libro, que es un libro de cabecera mío, desde ya mi historia y crítica de la opinión pública, es de Jürgen. El libro más importante que yo leí a lo largo de mi carrera, yo diría que es este libro. Y lo tengo muy siempre a la vista porque es un libro que yo cada 3, 4 o 5 años retomo, vuelvo a ese libro, como vuelvo a este que se llama Sociología de la Comunicación de Masas, y particularmente su tercera entrega. Estos son 4 libros que se llama Propaganda Política y Opinión Pública. Yo he sido periodista a lo largo de más tiempo en este mundo. Yo me gradué en un ecosistema mediático muy diferente, en un país muy diferente y en una universidad muy diferente. Sin embargo, yo debo decir que mi hija no se graduó hace mucho, porque prácticamente es contemporánea con ustedes en la carrera, digamos, cuando uno termina de hacer una carrera profesional. La gente que está más o menos 10 años delante, 10 años detrás de uno, es más o menos su generación, digamos, profesional. Yo he visto con mucha sorpresa que el programa de comunicación sigue siendo, con algunas modificaciones, obvio, fruto de el avance tecnológico, sigue siendo el mismo programa. También tengo la oportunidad de dar clase en la Universidad Monte Ávila. Yo soy profesor de una materia que se llama reportaje, que es una materia electiva de 5º año a partir del próximo semestre, octavo o séptimo semestre de la carrera, porque la carrera pasa a ser de 4 años y pasa a darse de forma semestral. Pero también he visto que en la Universidad Monte Ávila lo que llamamos el marco metodológico de la carrera es muy importante. En periodismo he hecho tantas cosas que hay algunas de las que ya ni me acuerdo, como dicen o sea, en estos días me mandaron me invitaron a un foro de elecciones en la universidad, perdón, en Espacio Público, una ONG, y yo le digo, yo creo que yo cubrí las elecciones de 1993, pero no estoy seguro, porque ya ni siquiera estoy bastante seguro de que cubrí. Y mi carrera profesional desempeñado en el campo de la información. Yo hasta este año, hasta hace 4 meses, yo fui durante 29 años periodista de diario, de diarismo, pues quiero decir, de hacer periodismo todos los días, de hacer información sobre una base diaria. Esto tiene grandes diferencias con el que hace información sobre una base semanal, trabaja, por ejemplo, en un semanario, una revista, un tipo de cosas donde no tienes que estar en contacto con la información constantemente. Yo he vivido a lo largo de 29 años con el agobio de saber que
lo que pase en el próximo minuto puede cambiar y trastocar completamente tus planes de vida. Se lo escuché a mis alumnos este año porque sucedió este año. El 12 de octubre a las 5:37 de la tarde era una guardia tranquila en los medios de comunicar algunas noticias, etcétera, para mantener los portales abiertos y encendidos. Y a las 5:39 era un infierno. ¿Por qué? Porque a las 5:38 anuncian la muerte de Raúl Baduel, por ejemplo. Y eso te trastoca todo lo que tú quieras hacer en tu vida a partir de ese momento, hasta que tú, 10, 11 de la noche, bueno, ya entregaste reacciones, cosas que se supone que forman parte del periodismo y que le agregan información al periodismo. Bueno, hice eso a lo largo de 29 años, ahora apenas me estoy empezando a cambiar, digamos, a la parte de la comunicación corporativa, aunque he trabajado muy profundamente la comunicación corporativa también bajo la figura de la asesoría, de la consultoría, porque cuando uno está de este lado de la profesión, digamos, del lado del medio, del lado de los medios de comunicación, bueno, adquieres un conocimiento bastante profundo sobre lo que son los públicos, sobre las cosas que les pueden gustar o disgustar a los públicos, sobre las narrativas que puedes o no puedes desarrollar en un determinado momento, esa palabrita mágica que ahora todos los comunicadores tenemos en nuestras vidas, que se llama la narrativa. O sea, todo el mundo que no se pone la ropa en la mañana están ejerciendo una narrativa. Cuando ustedes aceptan determinados modismos o rechazan otros de ustedes mismos, ¿no? Y eso es extensible a la corporación más grande del mundo. El chavismo tiene imponer una narrativa con el sistema de orquestas infantiles y juveniles. Y aquí, entonces, bueno, luego he hecho mucha televisión, he hecho muchos medios web, bueno, he hecho mucho de todo. Creo que si me pongo a hacer memoria, hasta he barrido en algún medio de comunicación en alguna oportunidad, que faltó alguien que barriera. Bueno, yo también me puse a barrer en algún momento por ahí, ¿no? Pero bueno, mi vida ha sido eso, mi vida ha sido los medios, y probablemente comparta con la profe Llorelli y comparta con ustedes, pensando en ustedes como muchachos de 18, 19, 20 años, que sueñan con eso, sueñan con comunicar, sueñan con hacer cine, sueñan con hacer posts de Instagram, que sueñan con hacer notas, que sueñan con una bendita profesión muy amplia. Y como dicen por ahí, periodistas somos seres que tenemos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Este tipo de materias como psicología social, como opinión pública, como sociología de la comunicación, en algunos casos, por ejemplo, la antropología incluso, ¿no? Como te ayudan a entender que el fenómeno de la comunicación sencillamente sucede porque tú no te acuerdas cuando aprendiste a leer, porque tú no te acuerdas de cuándo fue la primera vez que tuviste un video, y tú no te acuerdas de si analizas o no críticamente ese video, o no piensas de una vez algunas veces cómo se produjo ese video, y sí, porque no tienes ese marco justamente de referencia que te dan estas materias. Los periodistas, y lo digo siempre, los comunicadores sociales, nos dediquemos al periodismo o nos dediquemos a la comunicación corporativa, estamos realmente en el negocio de... déjenme quitar voy a quitar el video. Disculpen, voy a quitar el video para ganar ancho de banda, para que
porque incluso estoy con el Digitel, que hace días que no tengo ABA en la casa, entonces estoy con el otro, pero Pero, aparentemente también es echador de broma. pero mejoró el audio. Gracias, Pedro. Pero, ok, se escucha mejor. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué negocio estamos nosotros realmente los periodistas? ¿En qué negocio estamos los comunicadores? A mí me gusta mucho definirme como periodista y estudié comunicación social porque yo quería ser periodista de economía. Afortunadamente lo conseguí. Yo sé que el sueño de muchos de ustedes, sobre todo de los varones hoy en día, es ser periodistas deportivos, de la mayoría, los que quieren hacer deporte. Bueno, hacer periodismo. En mis tiempos era hacer periodismo de economía, era lo que daba caché, pues lo que era cacheroso, como dicen ustedes ahorita. Pero bueno, cuando uno se gradúa y mientras uno está estudiando esta profesión, uno dice que ladilla, ¿por qué tanta teoría, mano? ¿Por qué tanta teoría? Porque yo tengo que entender cuáles son los atributos de un juez, porque yo tengo que entender en dónde ustedes están frente a un proceso de opinión pública y en dónde no están frente a un proceso de opinión pública, y dónde ese proceso de opinión pública está impulsado o mediado por unos actores y dónde ese es un auténtico proceso de opinión pública donde surge de abajo hacia arriba y se extiende la comunicación. Bueno, todas esas preguntas que cuando ya tienes 5 o 6 años ejerciendo o 4 años ejerciendo, ya cuando llegas, yo entendí la importancia de todo el marco teórico de la profesión cuando ya llevaba como 5 años ejerciendo. Realmente, no debo decir que les había parado poco, porque básicamente con historia y crítica de la opinión pública fue como el sustento fundamental de mi tesis, ¿no? De mi tesis de grado, de mi trabajo de grado. En aquel tiempo, imagínense ustedes, era la prehistoria, se estudiaba por año y se hacía una tesis de grado que podía ser una tesis de 250 páginas. La mía fue de más de 200 páginas, por ejemplo. Si eso no les parece suficientemente sacrificado, tienen que pensar que todavía no existía Google, no existía Internet, no existía nada de eso. Apenas mi primera computadora la compré para hacer la tesis de grado, y eso fue un año completo visitando la biblioteca de comunicación del Centro Gumilla, que queda en la esquina de una esquina más arriba del puente de Salas, del puesto de Salas, donde está el Ministerio de Educación. Bueno, donde está el Centro Gumilla había la biblioteca de comunicación más grande de este país. Eso fue un año yendo a esa biblioteca, sacando y luego transcribiendo y haciendo todo lo demás. Cuando uno cumple, por eso les digo, cuando uno cumple 5 años o 6 años de graduado y uno empieza a meterse en serio en la profesión y empieza a pensar, meterse en serio en la profesión es meterse en los resortes de la mente humana, porque meterse en serio en la profesión es meterse en los resortes de la mente humana. O sea, el que no entienda el marco teórico, cuando haga los posts, va a hacer los posts por hacerlos. El que entiende el marco teórico va a hacer cuáles son los motivadores, los triggers, los disparadores de los procesos mentales de la gente, y va a saber en qué palabras enfatizar, en qué palabras no enfatizar, en qué temas tratar, en qué temas no tocar, cuáles son los temas que de verdad tocan la psique humana, cuáles son los temas que de verdad tocan la opinión pública, cuáles son los temas de organización que tan profundamente, o van a entender el proceso tan viral, probablemente lo entiendan en psicología social. ¿Por qué hay actores interesados en disparar esos memes? Probablemente lo vayan a entender en opinión pública. ¿Por qué algunos se hacen virales y otros no? Eso probablemente lo van a entender recurriendo a la formación que les ofrece sociología de la comunicación. Y así son las materias, digamos, para mí, yo si ustedes me dicen cuál es mental, son 4 materias: psicología y sociología política. Y lo último, que ustedes dirán que ladilla, este señor que tiene 50 de años, que ya casi está llegando a 60 años, todavía se está leyendo los libros que se leía en la universidad. Ojo, no son los únicos, más unos nuevos, ¿no? Yo me sigo leyendo, yo trato de ser un lector ávido
de todo lo que sobre el campo. Muchachos, es la única manera cuando es social y uno está delante del público todo el tiempo o la mayoría del tiempo, uno siempre queda retratado. Hay comunicadores sociales a los que sus colegas reconocemos y el público en general reconoce como brutos, reconoce como ignorantes, como gente que burrada o afirma burradas, lo cual es más grave, porque no hay pregunta burra, sino una pregunta más burra es la que no se hace, pero bueno, hay gente preguntando burradas, pues literalmente, y peor que eso, hay gente afirmando burradas todos los días en los medios de comunicación. Entonces, la única manera de uno parecer un poquito menos bruto es mediante la formación constante. Yo, por ejemplo, si ustedes hacen diplomado de transiciones políticas que me regaló su universidad. Y yo soy un tipo de 50 y pico de años, como ya dije, o sea, que ustedes dirán, ¿qué necesidad tiene ese señor de seguir yendo a sentarse en un pupitre a aprender cosas? Es importante hacerlo. ¿Qué objetivo? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que eso que dicen de nosotros, de que somos un mar de conocimientos con un dedo de profundidad, por lo menos se transforme en 2 o 3 deditos, ¿no? Bueno, para que no nos vean, eso, para que no salgamos tan feos en la foto, pues para que nos veamos un poco menos ignorantes, y porque los fenómenos sociales son siempre cambiantes, los fenómenos sociales, o sea, no hay nada más cambiante que la sociedad. Cuando yo me gradué, en un año, o sea, imagínense ustedes, les voy a poner esta anécdota para que ustedes vean cuánto ha cambiado el mundo o cuánto ha cambiado el mundo. El último año de mi carrera cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en 1989-1990. Cuando yo estudié, me dijeron que un tema, una materia que era relacionada con redacción, ya no me acuerdo cómo se llamaba, una de las muchas redacciones que uno veía, al cual quieras cubrir todo el año. Yo elegí la perestroika, eso me llevó a tener que estar pendiente de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir con esto es que mi generación es hija de un optimismo desbordado. Y ese optimismo era que las democracias, ese momento en adelante, la fuerza motora y el sistema político prácticamente único del mundo. Ellos se ponen a leerse, por ejemplo, se llama El fin de la historia y el último hombre, que era un libro que transmitía parcialmente ese optimismo, ¿no? La democracia como único sistema de gobierno, con 67% de los países del mundo que son autocracias, viviendo en uno de los países más perversamente autoritarios del mundo, como es Venezuela, y peleando contra este monstruo. Ahora díganme ustedes qué sería más fácil, pelear teniendo las armas de nuestro conocimiento. Muchachos, yo los insto a que ustedes pues se tomen en serio estas materias, las estudien con fanatismo, porque en algún momento cuando estén llegando a los 30 años, todo les va a hacer clic en la cabeza y todo se les va a juntar en un gran conocimiento y van a ser ustedes unos profesionales muy bien formados para esta tarea que, como ya les digo, el que crea que en la comunicación, el que crea que no estamos en el negocio de manipular mentes está frito. Nosotros estamos siempre en el negocio de manipular cerebro. Se puede manipular para el bien o se puede manipular para el mal. Bueno, por lo menos yo desde este lado he elegido siempre manipular para el bien, pero hay mucha gente que elige manipular para el mal. Y cuando esa gente elija manipular para el mal, ustedes van a estar ahí para decírselo, sabes que estás manipulando esto para hacer daño. Entonces, bueno, todo eso, toda esa formación te la dan estas. Chévere, muchas gracias. Creo que he dicho todo lo que jóvenes, aprovechemos este sí, espacio para preguntas y respuestas y tienes allí un comentario, Pedro. Sí,
Sí, déjame verlo, porque no sé cómo verlo. Ya Te va, lo ¿dónde puedo está el chat leer. aquí? Es de un No. joven, es de Brandon y dice, ¿quieres Bueno, decir que la psicología social está altamente relacionada a la comunicación social y que es importante entender dicha materia para ejercer correctamente la carrera de comunicación? sí, absolutamente. Ya los cuatro o cinco materias de historia de la cultura. Bueno, no sé si todavía se llaman historia de la cultura. En mi tiempo se llamaban historia de la cultura 1, historia de la cultura 2, historia de la cultura 3. Eran materias de historia también importantísimas, porque un periodista es lo que conoce de la historia. O sea, usted se está incorporando a un país que viene en marcha desde hace 200 años. Si ustedes no conocen la historia de este país, ¿cómo van a ser ustedes buenos periodistas? Si ustedes no saben que en este país hubo 200 años de dictaduras militares, 160 años de dictaduras militares y 40 años de democracia. O sea, ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo ustedes van a ser periodistas si ustedes no saben que los griegos no comían maíz porque el maíz lo descubrieron en América? Y ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de información que a veces parecen mano, pero cuando uno llega y termina, sirvió para esto, esto me sirvió para lo otro, o sea, todo sirve. Ustedes no crean que la comunicación social es una carrera que le sobran, o sea, ninguna de las materias va antes. Y te diría más, algunas que menospreciamos en algún momento, por ejemplo, yo vi 3 metodologías y las odiaba durante la universidad. Y ojo, no eran 3 metodologías, eran 6 metodologías de ustedes, porque eran 3 años de metodología. Metodología 1, metodología 2, metodología 3. Pero todavía la semana pasada me encargaron un trabajo, que era un trabajo ambicioso, complicado, que lo tuve que hacer todo un tiempo y no poder hacer ese trabajo. Ya han pasado 31 años de que me gradué y 33 de que vi la última metodología y todavía la estoy aplicando. Así que por supuesto, esta es una de las materias más importantes de la carrera. Ya les digo, psicología social, opinión pública, sociología de la comunicación y sociología política, para mí son las carreras más importantes. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo también trato de aterrizarles mucho la materia, de que visto así, tan en perspectiva, a lo mejor se les hace complejo la aplicabilidad de la psicología social, por eso este objeto de traer periodistas. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. Ahora, Pedro, son dos tiempos, sin duda, dos tiempos. A ti se te cayó el muro de Berlín, a ellos se les caen las redes, se cayó Facebook, se cayó Instagram, ¿no? Se cayó WhatsApp, pero tienen que saber que ambos tiempos son muy importantes. Es así, ¿no? Y además, que fíjate, hoy en día por ejemplo, hablar de conceptos como te las respondo. Hoy en día, por ejemplo, se puede hablar de opinión pública con las redes sociales. Yo diría que publiquen las redes sociales. Las redes sociales, psicología social, por ejemplo. O sea, el famoso algoritmo, mano. El algoritmo es pura psicología social. O sea, estamos hablando de lo mismo. Pues, o sea, hoy en día es más importante que nunca, porque antes los públicos eran públicos más cautivos. Ahora son públicos con más posibilidades de elegir, pero paradójicamente también son públicos más débiles, son públicos más, más potencialmente. Entonces hay una manera de hacer las cosas que están viendo en esta materia en este momento. Ese es el comentario que yo haría con respecto a esto. Por supuesto que son, la materia es importantísima. Los comentarios, el comentario
Dice Brandon, sé que has formado parte de RCR, entonces en el momento de hacer radio de reporte en el ámbito político, ¿cómo abordas esos temas sin caer en algo que pueda perjudicar tu trabajo o traer directamente el cierre de tu programa? ¿Cómo manejas la autocensura? Bueno, a ver, aquí nos metemos en un terreno que podríamos estar hablando durante los próximos 6 meses. Pero bueno, yo voy a tratar de abordarlo durante los próximos 5 minutos. La autocensura no es lo mismo que la responsabilidad. Y eso tenganlo claro. O sea, uno tiene que ser responsable que autocensurarse. Por supuesto, en este país, en este momento, hay claramente un componente de autocensura. Yo no voy a decir mañana en un programa de radio, no voy a calificar a un fulano del gobierno, no voy a nombrarlo aquí porque lo estamos grabando, ese es un narcotraficante y debería estar preso, porque yo sé que me va a venir a buscar una patrulla de la DGCIN y me va a llevar, y no me van a volver a ver por lo menos en 6 meses, o sea, o en unos días, o en lo que sea. O sea, estamos claros que estamos frente a una autocracia. Nunca dejó de hacerse comunicar. Peores regímenes hubo gente que encontró la manera de decir las cosas. Y bueno, y por eso también es importante, hasta por eso es importante decir las cosas de manera que porque saben qué mecanismo psicológico. Si algo han perdido, por ejemplo, las campañas políticas en los últimos años, es que la misma política perdió un eslogan que dice tenemos con qué, y coño, y uno que está de este lado de la acera, lo único que le provoca responderles de bola a ustedes, o sea, los demás no tenemos real, no tenemos carro, no tenemos nada, lo único que tenemos que son ustedes. Esa que es una campaña muy mala, solo justificable, solo entendible en un contexto. Ahí ustedes entienden la psicología social. Campaña de verdad, que eslogan usaría. Todos esos temas, que son temas periodísticos, terminan siendo temas del marco formativo de la carrera de sociología política, de psicología social, de opinión pública. Nuevamente vuelvo sobre los mismos los 4 jinetes del apocalipsis. Sociología de la comunicación de masas y sociología política. Autocensurarse, bueno, sí, siempre, un poquito, ¿no? También hay una carrera, la hice 20 y pico de años en alternativa, para poder seguir trabajando allí, era autocensurarme, pues me voy a pelearlo, además nunca fue más fácil pelearlo desde fuera, hoy en día lo peleas a través de las redes sociales, por supuesto es más difícil de monetizar, es más difícil de ganar dinero, pero también hay que ver, por ejemplo, en estos días alguien me decía mi influencer, y yo decía, no me llame influencer porque los influencers tienen real, yo no tengo real. Yo lo que tengo son 70,000 seguidores en Twitter, pero eso no es dinero. En Instagram estoy haciendo unos contenidos completamente diferentes, porque el público es otro, y volvemos a lo mismo. O sea, psicología social te da el marco formativo para ver cómo vas a dirigir una información hacia un público y hacia otro. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.